tal, amigos? Estamos aquí con Jesús Ferreiro, nuestro presidente de la Fundación Titanic. Y es que Jesús ha venido hoy a comentarnos algunas novedades, algunas cosas interesantes sobre nuestro querido Titanic. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola Elena, buenos días. Bien, bien, bien. Yo estoy bien, tal como está el mundo, pues están bien, aunque los americanos cuando les preguntas qué tal estás te dicen, ¿te digo bien o te digo la verdad? Bueno, pues no, estamos bien y yo ya veo que tú estás bien, por lo tanto, viento en popa. Perfecto, Jesús. Pues bueno, el motivo de que hoy pues, nos reunamos y nos cuentes un poco, creo que es porque en Valladolid está teniendo lugar, si no me equivoco, ha empezado ya, una cosa muy interesante. A ver, Jesús, cuéntanos qué es lo que está pasando en Valladolid. Sí, bueno, en Valladolid estarán pasando muchas cosas, pero relacionadas con nosotros, contigo y conmigo y con el Titanic. Es la proyección de un reportaje súper interesante que yo recomiendo a toda la gente que pueda que vaya a verlo. Se está proyectando en el planetario del Museo de la Ciencia de Valladolid a las 12 del mediodía cada día. ¿Eh? Se trata de reproducir la noche del 14 al 15 de abril de 1912 por dónde navegaba el Titanic y toda su relación con los astros, ¿eh? Cómo estaba la luna, cómo estaban las estrellas, la estrella polar, cómo se orientaban antiguamente los navegantes. Es un documental que se hizo el Museo de la Ciencia y la Fundación Titanic y que a mí me encanta porque además a mí me ha enseñado muchas cosas, entre otras cosas cómo se orientaban los navegantes, los vikingos cuando comenzaron a navegar. Y antes de que se me olvide, el cartel que tengo atrás, que solo se ve las chimeneas del barco y una parte de unos ojos de buey, bueno, pues es el cartel con la que se anuncia, con la que se informa de estas proyecciones que van a estar hasta el 24 de junio. Una cosa como yo sé que va a ir mucha gente porque la va a querer ver, porque yo creo que es muy interesante. Yo lo que le recomiendo a las personas que nos estén viendo y que quieren ir a ver, que llamen, por favor, primero al Museo de la Ciencia y para reservar su localidad, porque hay muy poco espacio y hay que guardar las distancias, o sea que y generalmente está el planetario completo. Por lo tanto, yo les aconsejo que a todos los que quieran ir, que llamen antes al Museo de la Ciencia de Valladolid. Además, perdóname, que pueden aprovechar su visita al planetario para visitar la exposición Titanic Terra Reconstrucción, donde se muestra, entre otras cosas, la reproducción del Titanic más grande y sobre todo más espectacular del mundo. Bueno, Jesús, pues entonces con esta información que nos estás dando, Valladolid ahora mismo es un lugar que para todos los titánicos, para todos los amantes del Titanic, es un sitio de obligada asistencia, porque tenemos por un lado la exposición que has comentado de la reconstrucción del Titanic y por otro esta cita en el planetario bueno, que sin duda tiene que ser interesantísima. Claro, claro, son muy interesantes las dos cosas, visitar la exposición y ver la proyección en el planetario, porque además les van a encantar las dos cosas. Luego, primero porque el planetario, como bien sabes, bueno, pues tiene unos asientos súper cómodos, se proyecta a la pantalla completa, es espectacular. Siempre es espectacular las proyecciones en el planetario, pero en esta ocasión más la relación que tiene con el Titanic y con la navegación antigua. Fíjate tú que cuando estuvimos preparando la producción de este documental, estuve estudiando
cosas de cómo navegaban los marinos antiguamente, ¿no? Y nos remontamos a antes de los vikingos. Bueno, de siempre, incluso hoy mismo, se siguen de día, se orienta uno por el sol y por el horizonte. Se hace unas operaciones de cálculo y los marinos con el gonio, entonces saben más o menos dónde se encuentra, más o menos, ¿eh? Pero figúrate tú, antiguamente los marinos se orientaban, bueno, primero intentaban navegar a vista de costa, es decir, siempre estaban navegando sin perder de vista la costa, porque claro, si la perdían de vista no sabían dónde se encontraban, porque no tenían ningún aparato ni tenían idea de cómo orientarse, ¿no? Entonces empezaron a orientarse, fíjate tú, por las algas. ¿Qué tipo de algas hay aquí? Entonces ellos anotaban algas, por ejemplo, verdes, ¿no? Estamos frente a las costas de Santander. Aquí vemos algas rojas. Bueno, pues esta es la costa de la costa vasca, frente a la costa vasca. Estamos navegando. Y así por las algas intentaban orientarse. Fíjate tú lo complicado que era, ¿no? Después se orientaban también por los pájaros, porque claro, si no veían la costa, pero veían pájaros, no estaban muy lejos de la costa, porque los pájaros los pájaros de tierra no se adentran mucho en la mar. Y entonces, bueno, pues más o menos por los pájaros y las algas ya tenían dos cosas. Luego, imagínate que hay un día nublado y por lo tanto no se ve el sol y el horizonte se ve, hay mucho menos visibilidad. Entonces, fíjate tú, los vikingos inventaron una brújula vikinga que era una piedra de mineral muy blanco y aunque el sol estuviese cubierto por las nubes, la piedra brillaba hacia donde estaba el sol. O sea, poniendo la piedra, sabían de dónde venía el sol y entonces les permitía orientarse. Entonces, todo eso era a base de ingenio y también de anotaciones, porque claro, ellos iban anotando qué le pasaba cada día para orientarse al día siguiente. Eso se llamaba la brújula vikinga. Hace unos años, bastantes años, se descubrió un navío vikingo hundido frente a las costas de Suecia y uno de los aparatos que pudo recoger era una madera, un semicírculo con unas rayas hechas a cuchillo que era una brújula, o sea, con esa madera y con la piedra solar, ellos iban anotando a esta que hora es más o menos, bueno, pues el sol da por aquí, y en la madera anotaban una raya, ¿no? Para saber que estaba el sol por ahí, más o menos. Eso se llamó la brújula vikinga. Otra forma de orientarse antiguamente eran los nudos, o sea, la velocidad que iba el barco, ¿no? Y entonces, ¿cómo controlaban ellos la velocidad? Pues de ahí salieron los nudos. Ahora decimos con mucha facilidad, pues va a 40 nudos, a 30 nudos, a 21 nudos, pero ¿cómo los navegantes inventaron los nudos? Bueno, pues fue muy simple. Cogían un cabo, o sea, una cuerda, en un extremo le ataban a una piedra con bastante peso y cada brazada le hacían a la cuerda un nudo. Y entonces, 4 brazas, 4 nudos, 4. Entonces, iba el barco navegando
tiraban la piedra con la cuerda y cuando tocaba a fondo, subían y contaban los nudos que había hecho hasta abajo. Y entonces, desde entonces, la velocidad de los barcos se calcula por nudos. Fíjate tú, qué curioso, que es más o menos una braza, ¿eh? Pues todo eso es impresionante el estudiarlo, el leerlo y ver cómo la navegación marina, que además dio paso luego a muchísimas palabras, muchísimos colores, a la navegación aérea, por ejemplo, babor, estribor, las luces de situación, las millas, o sea que los antiguos marinos tienen de verdad, muchísimo mérito. Sin duda, Jesús, además... Bueno, me he enrollado mucho, No, perdona. no, para nada, Jesús. Además, yo creo que es un tema muy interesante ver cómo los hombres siempre haciéndose uso de la naturaleza y de lo que tenían cerca, pues han sido capaces de orientarse y de meterse en la mar, ese territorio Claro, tan inhóspito claro, y tan peligroso. claro. Jesús, volviendo al tema de la naturaleza y de un poco de orientarse en la mar, el día de la noche del hundimiento del Titanic, ¿qué condiciones había en cuanto a naturaleza? ¿Cómo estaba la noche? Bien, esa es una pregunta súper interesante. Bueno, primero que me olvidé decir que el documental de que estamos hablando del planetario se llama La noche del Titanic, que va un poco de acuerdo con la pregunta tuya. Bueno, en principio te diré, Elena, que los vigías que iban en los barcos, en la cofa del palo de proa, pues como no había radar, pues iban para ver lo que tenían enfrente y para que el barco pudiese navegar. Por aquella zona, los vigías siempre decían, era una zona de muchos iceberg que se desplazaban desde el Polo Norte, ¿no? Y los vigías siempre decían que los iceberg, antes de verlos, se olían y se oían. ¿Por qué? Primero se olían porque las masas de hielo grandes tienen un olor muy característico, que se huele a bastante distancia. Luego se oían porque la mar, al romper en el iceberg, en la masa de hielo, hacía mucho ruido. Es igual que si nos acercamos aquí a la costa, cuando hace mar, oímos el ruido de la mar contra las rocas. Es el mismo ruido, por lo tanto lo oían. Y después, generalmente, lo veían. Bien, curiosamente, esa noche, la del 14 al 15 de abril de 1912, era una noche súper tranquila. Todos los supervivientes del Titanic dicen que era una noche incluso para poder bañarse en la mar si no fuese por la temperatura, ¿no? Entonces, primero, era la mar en calma, eso significa que no hacía nada de viento. Y segundo, era una noche muy oscura, muy cerrada, no se veía apenas la luna. Por lo tanto, no se podía oír porque la mar, al no haber viento, no rompía contra el iceberg. No se podía oler porque no había viento que trasladase el olor para otras partes, ¿no? Y luego, pues lo que en realidad, lo único que les quedaba ya es verlo. Pero figúrate tú que los dos vigías que iban en el palo de proa, en la cofa de los vigías, no fueron los primeros que vieron el iceberg. El primero que vio el iceberg, curiosamente, fue el primer oficial del Titanic, Murdoch, que estaba de guardia y estaba en el exterior. Como hacía tan buena noche, estaba en el exterior del puente. Bueno, pues yo supongo que mirando, yo qué sé, estaba en el exterior del puente. Y de repente, lo que él vio delante era otro barco, las luces de otro barco. Entró al puente
gritando, atrás toda, timón, rueda, caña a estribor, y barco por la proa. Y entonces, claro, lo que él vio fue las luces, sus propias luces, las del Titanic, reflejadas en el hielo del iceberg. Y hizo tan buena maniobra, tan bien lo hizo, que por poco libra, porque figúrate tú, primero en el Titanic nadie se enteró de que el barco había rozado con el iceberg. Incluso ellos, los del puente, creyeron que lo habían salvado, porque en la parte superior no rozó, pero resulta que había rozado bajo la línea de flotación. Y el barco, al dar marcha atrás, como todos los barcos del mundo, cuando das un motor marcha atrás yendo avante, tiembla. Entonces el barco tiembla. Y de ahí los supervivientes dijeron, hemos oído un temblor, sí, ya hemos visto, pero no era el temblor del roce con el iceberg, sino el temblor de dar las máquinas atrás todas. Y eso es lo que pasó. Jesús, todavía pone los pelos de punta escuchar esta historia. Y sin duda, de hecho ya mismo vamos a hacer el aniversario del hundimiento en poco tiempo. 109 años ya. 109 años, que se dice pronto, pero seguimos hablando del Titanic y de verdad yo creo que es muy, muy interesante que la gente conozca esta historia, y una bonita forma de conocerla, de recordarla, es acudir a esta exposición en el caso de la reconstrucción y a esta exhibición en el Planetario de Valladolid. Y también otra fórmula es ver este canal, donde iremos dando todas las novedades y todas las noticias que se vayan produciendo. Pues genial, Jesús. Yo por mi parte, bueno, pues animo a todo el mundo a que vaya, que no se la pierda, porque me has dicho que va a estar hasta el 24 de junio. 24 de junio. Sí. Pues nada, pues ya sabe todo el mundo dónde tiene que ir, al Planetario de Valladolid, que está esperando, y la exposición está en el Museo de la Ciencia. En el Museo en Valladolid. Porque el planetario es el planetario del Museo de la Ciencia de Valladolid. Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias por haberme llamado. Gracias a ti, Jesús, y estaremos muy en contacto para seguir informando de todas las noticias que se vayan produciendo sobre nuestro Titanic. Prometido. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego.